La siguiente lámina engloba las tareas de la resolución de la vista faltante a partir de las vistas dadas y con esta información poder resolver la perspectiva isométrica del cuerpo. Esta perspectiva va a incluir también la construcción de un cilindro, en este caso un cilindro con el eje vertical. Veamos en qué consiste el enunciado en mayor detalle. La lámina se presenta con la siguiente información: la vista anterior del cuerpo y la vista superior del cuerpo. Solo esa información. Con esa información tenemos que ser capaces de comprender, de imaginar el cuerpo y a partir de allí resolver la información faltante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, dibujar las vistas dadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dibujar esta vista y dibujar estas vistas tal cual las vemos en la lámina, teniendo en cuenta que la escala que vamos a utilizar va a ser escala 1 en 2. Las unidades que están indicadas acá son en milímetros, ya se sabe eso, que al no tener decimales se puede inferir que son milímetros, y a partir de allí resolver la vista más conveniente. Será la vista lateral derecha o la vista lateral izquierda. Quedan a ustedes decidir cuál es la que mejor nos muestra. El apunte, vistas de un objeto, ahí nos dice que va a ser la mejor vista la que tenga en principio menos cantidad ante la opción, ante la misma cantidad de información, la que tenga menos aristas ocultas. También tenemos que resolver la perspectiva axonométrica. Es importante tener en cuenta la diagramación de la lámina y la organización de los elementos que uno tiene que dibujar en el espacio que tenemos en la lámina, para que no queden agrupados hacia un lado o hacia el otro y grandes áreas libres o áreas blancas en la lámina. Por supuesto, acotar las vistas y nombrar las vistas con caligrafía técnica. Esto quiere decir que a la vista anterior, acá está el título, está el título de la vista superior, va a faltar el título de la vista lateral, sea izquierda o derecha, y el título de la perspectiva, que también siempre tenemos que poner. Y como en todos los planos, la escala indicada, la escala utilizada. Como hay una sola escala para todo el plano, va a hacer falta indicarla una sola vez nada más. En el caso de las cotas del plano, lo que hay que hacer es directamente copiar las cotas. Solo que es importante prestar atención cómo es el criterio de acotación. Fíjense cómo, como se explicó en los otros videos, hay cotas parciales y una cota total que se refiere al objeto. Después acá hay cotas parciales que hacen referencia a esta particularidad que tiene el objeto acá. Y acá hay una cota de 80 que va por fuera, que tiene el objetivo de acotar la profundidad o la medida en la dirección del eje del cilindro. El radio del cilindro está indicado acá en la vista anterior. Y como les venimos recomendando, como criterio ordenador, en el caso de las alturas de los objetos, lo que tenemos que hacer es acotarlas en la vista anterior. Quiero detenerme también en un aspecto de las cotas y marcarle la diferencia de lo que se llaman cotas de dimensión y las cotas de posición. Una cota de dimensión es aquella que nos dice las medidas de una parte del objeto. Por ejemplo, estos 45 milímetros nos dice que desde acá hasta acá la medida del objeto es de 45. La medida total es de 110. Entonces, esas son cotas que nos están diciendo cuánto mide el objeto. Ahora bien, la cota, por ejemplo, esta de 55 milímetros que está acá, fíjense, y la cota de 65, no me están indicando la medida de ninguna de las partes del objeto. Me están indicando la posición del eje del cilindro, es decir, que sin esta medida de 55 y de 65, yo no podría conocer la posición del cilindro. La medida del cilindro está indicado con el radio en la vista anterior y el alto o el largo del cilindro de 80 milímetros, es decir, estos 80 son de dimensión, pero ese cilindro puede estar más arriba o más abajo. Fíjense que la posición del cilindro, yo les digo, está en esta posición, pero podría haber sido más arriba o en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces,
El lugar en donde se posicionan los cilindros se indica con una cota que nos da el lugar a donde va el eje. Es decir, que se posiciona el eje del cilindro y no los bordes del cilindro. Nunca se indica, por ejemplo, esta medida, de dónde va el borde del cilindro a una posición particular del cuerpo, sino lo que se marca es la posición del eje, tanto en la vista superior como en la vista anterior. Veamos acá una cota de dimensión. Una cota de dimensión serían estos 25 milímetros, que es la altura de la base, pero estos 35 milímetros que están acá nos dan la posición del cilindro en altura a través de la cota, a través de la medida de el borde del eje, del borde del cuerpo, a la posición del centro del cilindro, es decir, hasta el eje. Esa es la utilidad también que tienen los ejes para la correcta ubicación de los cuerpos curvos en un plano, ¿sí? Entonces, ahí está marcada los dos casos de cota de dimensión y las cotas de posición. Una tarea que va a ser importante y tal vez una de las más difíciles es interpretar los cuerpos a partir de las vistas. Para esto no hay un método que nos guíe cómo hacerlo, sino que lo que tenemos que hacer es ir observando con detalle tanto la vista frontal y la vista anterior y analizando distintas partes del objeto. Por ejemplo, si analizamos el eje del cilindro, vamos a ver que nos indica el recorrido de dónde a dónde es el cilindro. Entonces esta línea que está ahí pertenece al cilindro, y si me fijo en las cotas ya sabemos que la dimensión es de 80 milímetros y el radio va a ser de 28 milímetros. También tenemos que analizar cómo son las proyecciones, cómo nos damos cuenta que esta línea, este quiebre que está aquí, se corresponde con este quiebre que está aquí, y por otra parte esta línea que está acá se corresponde al cambio en la dirección del plano que tenemos ahí marcado en la vista anterior. Si comenzamos a realizar el cuerpo, como les había sugerido en algún momento, en algún video anterior, de comenzar a dibujar de abajo hacia arriba, si se quiere, lo que yo acá les muestro como ejemplo es cómo dibujo la base con las medidas generales que tenemos del cuerpo. Dibujamos primero la silueta correspondiente a la base del cuerpo. Podemos decir que el cuerpo tiene tres partes, ¿sí? Una base, que sería esta, un elemento vertical que está por detrás, que sería cuya altura y forma sería esta, y un tercer objeto que es un cilindro de eje horizontal. Entonces, si comenzamos dibujando la base, y esta va a ser la base, acá yo se las muestro en perspectiva, podemos continuar dándole las alturas que ya conocemos que la tenemos a partir de las vistas. ¿Qué les quiero decir? Que la base tiene, según el plano, 25 milímetros. Entonces yo a esto le puedo ir dando una altura de 25 milímetros. Ustedes lo van a hacer, por supuesto, con el dibujo a mano. Yo uso esta herramienta para explicarles a ustedes cómo va a ser en principio la forma del cuerpo. Esto después ustedes lo van a hacer solos. Esta sería entonces la segunda parte del objeto que tenemos que construir a partir de las alturas que tenemos de las vistas. Vamos dándoles estas alturas y las medidas de profundidad que también están obtenidas de acá. Por ejemplo, estos 45 milímetros que están acá. Nos está faltando entonces acá el trazado del cilindro utilizando el método. Vamos a trazar utilizando el método para la construcción de curvas en perspectiva, este círculo en perspectiva, y también utilizando el método vamos a concluir con el cilindro ya dispuesto de forma horizontal. ¿Por qué a mí me importa mostrarles esta perspectiva? Porque en la elección de la perspectiva yo les había ya
dicho que tenemos distintas opciones de dónde mirarlo al objeto según nuestro interés de mostrarlo de la mejor manera. Entonces, cuando uno va a hacer una perspectiva, yo les decía, tenemos que elegir siempre primero el punto de vista. En esta representación yo les puedo mostrar que este podría ser un punto de vista, este podría ser un punto de vista, este o este, todos puntos de vista posibles. Por supuesto que este punto de vista no resulta conveniente porque una buena parte del cuerpo, la parte de atrás, nos está tapando lo que está detrás, que es más bajo, ¿no? Igual que si yo decido verlos desde acá, y bueno, es una elección inconveniente porque toda esta cara nos está tapando el resto del objeto. Nos quedan dos posibilidades, nos queda esta posibilidad o esta posibilidad. Acá, dadas las particularidades del objeto de tener esta base acá con un quiebre y este plano inclinado de este lado, y está clarito que esta es la vista que mejor nos muestra el objeto, mejor que esta, porque si yo la miro desde acá, acá el cilindro nos está tapando este quiebre y el plano inclinado pierde visibilidad. En cambio, si lo vemos desde este lugar, acá se ve de mejor manera, de las cuatro posibilidades que tenemos, las particularidades del objeto. Entonces, como conclusión, cuando armamos la perspectiva, la decisión termina siendo hacer la vista en perspectiva isométrica desde el lado que está indicado de la flecha. Resumiendo entonces, dibujamos la vista superior, la vista anterior, en la posición en la lámina más conveniente, porque si vamos a hacer la vista lateral izquierda y la vamos a hacer acá, entonces el dibujo tendría que estar más hacia la izquierda. Ahora si hiciéramos la vista lateral derecha, y bueno, vamos a tener que pensar de antemano dónde dibujamos las vistas para que nos quede correctamente diagramado. Ustedes deciden si es la vista lateral izquierda o la vista lateral derecha la que menos aristas ocultas nos muestra. Y luego, también en la misma lámina, ubicamos de la mejor manera la perspectiva isométrica para que nos quede la lámina perfectamente diagramada. No se olviden que tenemos que dejar los métodos de construcción visibles y sobre todo los métodos de construcción del cilindro también visibles.